puedo volver a evocar esa información que tenía guardada ahí cuando uno está, vamos a decirle, con esa distracción, no puede. Por eso muchos de los compañeros que estén depresivos, ¿verdad? Le va a costar muchísimo lidiar, ¿verdad? Este año en la facultad, ¿verdad? Entonces está afectada esa memoria reciente en ella, la velocidad de razonamiento y evidentemente el aprendizado. Bueno, un poquito, ¿verdad? Esas ideas de culpa, inutilidad, desesperanza, de ruina, de inferioridad que vemos en ellos. Esa, vamos a decirle, esa visión pesimista de ellos, de sí, del futuro, de su presente, de su pasado, esa interpretación negativa, una distorsión de la realidad. Y claro, vemos mucha ideación de auto o heterolesiones, ¿verdad? Algunos pensamientos suicidas, ¿verdad? Que se van activando. Bueno, dentro de los síntomas físicos, ¿verdad? Como el profe nos dijo, ¿verdad? En la clase, afecta al sueño. Muchos pacientes hoy por hoy vienen a consultorio, no te cuentan, o el ambulatorio de salud mental, van junto al profe porque tienen problemas de sueño. Pero ellos no te dicen que tienen afectado el estado de ánimo, el humor. Te dicen, tengo problemas de sueño, por eso vengo a hacer unas intervenciones psicológicas, vengo a asesorarme con el médico porque no duermo bien o duermo mucho, ¿verdad? Uno de los dos extremos. El aumento, la disminución del apetito, también era como el profe citó en la clase anterior, ¿verdad? De repente ellos tienden, ¿verdad? A que bajen, te dicen de repente, doctor, bajé 8 9 kilos sin hacer dieta, bajé 8 kilos sin ninguna, vamos a decirle, limitación en la ingesta de alimentos, te llama muchísimo la atención, ¿verdad? Y te dicen, no, no te preocupes, que ya me chequearon los clínicos, descartaron situaciones de algún tumor, alguna situación que me esté haciendo quemar muchísimo, bajar de peso, eso está descartado, te dicen. Los clínicos, los médicos me dicen que es algo más de la mente, me dicen. Cuando el paciente empieza a perder peso y uno dice a la pucha, ¿de dónde viene esto? O a la inversa, de repente le vemos con sobrepeso, con obesidad, de verdad, ese estudiante de medicina que empieza a subir de peso y no sabemos por qué. Disminución de la libido, ¿verdad? También es común, ¿verdad? Que estén describiendo. Síntomas dolorosos. Acá quiero, ¿verdad? Asesorarle a ustedes sobre los síntomas dolorosos. Lo que hoy sabemos es de que exacerba muchísimo los dolores que ella tenía. Si tenía migraña, su jaqueca le duele, pero mucho más. Si tenía su artritis, le duele, pero mucho más si estaba depresivo. Su fibromialgia, si estaba con su fibromialgia y encima le activa su depresión, el dolor es desmedido. Cuando uno ve a un paciente con un dolor así descontrolado, habría que descartar que aparte de, ¿verdad? De esto que cité, ¿verdad? De que, ¿será que ese paciente no está tan bien depresivo, ¿verdad? Eh, la energía está disminuida, se sienten fatigados, cansados, la actividad, ¿verdad? Están lenta o están con agitación, ¿verdad? Eso es común ver ahí en consultorio. Bueno, y como el profe dijo, ¿verdad? En el aula, ¿verdad? Casi todas las esferas del área tienen afectada a esta gente, ¿verdad? El aspecto general, la apariencia, la atención, la memoria, la percepción, el juicio de la realidad, la vida afectiva, la psicomotricidad, tienen todas afectadas a esta persona dentro del trastorno del humor. Bueno, y psicosis, ¿verdad? Para acá los colegas, ¿verdad? Los estudiantes de medicina, ¿verdad? Lo que vemos mucho con el doctor Panza es de que ellos hacen una alteración de senso perceptiva, pero es congruente con su estado de ánimo, ¿verdad? De repente un paciente con una psicosis esquizofrénica te dice, mira, ahora vino mi platillo volador, me bajé de él y ahora vengo a conversar contigo, ¿verdad? Y de repente viene un paciente depresivo y te dice, doctor, ayer me hablaron algunos ángeles en el oído y me dijeron, vení ya, la vida no tiene sentido. Percibí o siento, ¿verdad? Que alguien parece que me habla y me dice, ¿por qué no te tiras del puente? La vida no tiene sentido, ya no da más, ¿por qué no cometes algo? Y dicen que perciben esa sensación. Dicen, no sé si me habla o no me habla, pero yo percibo que alguien me dice eso, ¿verdad? Que me tire del puente, de que la vida ya no tiene sentido.
Entonces, ellos hacen que es bien congruente con el estado de ánimo, ¿sí? Una vez de repente en la atención primaria uno toma como una psicosis, no evalúa tanto la parte afectiva, ¿verdad? Y van tratando más como un inicio de una psicosis, ¿verdad? Bueno, un montón, una gama de síntomas, ¿verdad? Todo lo que citamos, ¿verdad? Los núcleos centrales, ¿verdad? El humor depresivo y esa incapacidad de experimentar placer. Y me quiero acordar uno antes que me olvide, ¿verdad? Que el profe Panza también no orientó, ¿verdad? El término desesperanza, porque hablé mucho ahí de riesgo de suicidio, el término desesperanza. Creo que es un criterio importantísimo a la hora de medir el riesgo de suicidio. Hay pacientes que te dicen, le decís, che, nunca te pasó por la mente, de repente, no sé, algún pensamiento raro, un pensamiento feo, podría ser hacia vos o hacia, no sé, algún familiar tuyo. No, doctor, por favor, yo estoy depresivo, yo lloro, pero yo tengo mi señora, tengo mis hijos, yo jamás voy a hacer eso, doctor. O sea, él está con esperanza. Sin embargo, hay otro grupo de pacientes que te dicen, doctor, yo no lloro todos los días. Yo no lloro todos los días. No me ve la gente como deprimido, pero para mí, doctor, te soy sincero, me dice, ya no me importa mi trabajo, ya no me importa mi estudio, ya no me importa el curso acá en la facultad, quiero dejar todo, ya no me interesa nada, ya me entra pensamiento de repente de que nada tiene sentido para mí. O sea, está con desesperanza. Es un marcador importantísimo que tenemos que tener cuidado y eso nos está orientando que ese paciente tiene un riesgo de pensamiento suicida, ¿sí? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, diagnóstico diferencial, el profe nos orientó mucho. Voy a saltar rápido porque vamos a tener slide para esas prácticas, ¿verdad? Esta es la pregunta de Cano. ¿Dónde está Cano ahí? Cano. Hola, doctor. Bueno, Acá estoy. yo me acuerdo de pocos de ustedes. Ustedes nos habían invitado para una charla de trastorno del humor hace dos, tres Sí, años, ¿verdad? Y me acuerdo algunos ahí del centro de estudiantes, algunos creo que son de la delegados, asociación. de la SOCEN, ahí está, de la SOCEN. Entonces, a algunos le conozco ahí de vista. Ahora le volví a decir a la pucha de, esta era la promoción que nos habían invitado, ¿verdad? Hace dos, tres años atrás, ¿verdad? Sí, hace El, 2 años. sí. Bueno, la pregunta que, y el profe cómo nos ilustró, ¿verdad? Eh, acuérdense, como el profe ya describió, ¿verdad? El tiempo, los síntomas, eh, también lleven en cuenta muchas veces en el interrogatorio, de repente mm, el paciente niega síntomas o días que estuvo muy enérgico, habló mucho, mucho pensamiento acelerado y él niega. Te cuenta más su versión depresiva, que no se siente bien, que está triste, de que todo el día llora. Y cuando interroga de repente no hubo una información exacta porque el familiar no le acompaña, entonces la versión que él dio de repente se nos escapó un poquito, ¿verdad? Entonces, tiene que haber mucha sutileza a la hora del interrogatorio, ¿verdad? Para ver si será que ese paciente está con un trastorno depresivo o él está depresivo dentro del contexto de un trastorno bipolar, ¿verdad? Por eso ya nos habló del tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Entonces, esa a medida también para llevar en cuenta lo que dijo el profe. Bueno, en trastorno del humor, trastorno de la personalidad todavía no tocamos, vamos a tocar con el profe en la próxima clase. Quiero que lleven en cuenta nomás que es un trastorno que tiene mucha impulsividad, mucha falta de control de impulsos, eh, es muy inestable afectivamente y muchas veces confunde mucho, ¿verdad?, con los trastornos del humor. Entonces, para llevar en cuenta este diagnóstico diferencial. Solamente nomás cuando hablamos acá de, por decirte, sería un trastorno depresivo el que citó Cano, es bien episódico, hay un episodio de los síntomas. En el trastorno de la personalidad, eso ya venía trayendo en su adolescencia, son característicos de ellos y que en la adultez eso se cristaliza esos síntomas. Entonces, no es que un paciente realmente hizo un episodio donde no para de hablar, no para de reír, no para de pensar, sino que ya venía trayendo eso él, ya formaba parte de él. Solamente nomás que cristaliza cuando vuelve a la edad adulta, ella se nota, ¿verdad? Entonces, algo para llevar en cuenta también.
Y con los trastornos de ansiedad, ¿verdad? Como el profe nos explicó, hoy sabemos que más del 40% de los trastornos del humor hacen síntomas de ansiedad. Y los trastornos de ansiedad, si no tratamos su curso, su evolución, podría ir a un cuadro depresivo. Y también se puede dar esa comorbilidad, esa coexistencia de dos trastornos, ¿verdad? Él tiene trastorno depresivo y también tiene trastorno de ansiedad. Entonces, a la hora de la práctica clínica, no es nada fácil, ¿verdad? Uno ve así los libros, parece tan fácil los síntomas, pero a la hora que se presenta el paciente tiene consumo de químicos, tiene ansiedad, tiene depresión, un montón de otras cosas, ¿verdad? Trastorno del humor y versus dependencia química. Acá nomás quiero hacer referencia para que ustedes lleven en cuenta. No es lo mismo un paciente que hizo un episodio maníaco, está enérgico, no para de hablar, empieza a fumar, a tomar cerveza, whisky, le invitaron el famoso porro, que también cannabis empieza a probar. Entonces, en su episodio de mucha energía que citó el profe ahí de la semana, en ese episodio él se fumó, toma, hace un montón de cosas. Entonces, no, es que él es un dependiente químico. Ese es un paciente que hizo un episodio maníaco y en su episodio maníaco consume un montón de cosas, ¿verdad? Hoy sabemos también, ¿verdad? No, hay que descartar, ¿verdad? Hay chicos que usan anabolizantes descontroladamente en ciertos momentos. Vos le ves un 10, 15 días que quieren inyectarse esteroide anabolizante, toman derivados de las anfetaminas que son de perfil anorexígeno, ¿sí? Fempreporex, Masindol y un montón de fármacos que usan para bajar de peso y para volverse ahí fortachones, pero fue dentro de un episodio raro que tuvo, donde no dormía, no paraba de hablar, estaba con mucha felicidad, con mucha energía y unos pensamientos, una idea bastante diferente a lo que él solía presentar, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Diagnóstico diferencial versus comorbilidad, ¿verdad? A la hora de la práctica clínica es un poco complicado, ¿verdad? Porque ¿será que él ya tenía un trastorno de sustancia o él era un depresivo? Porque hay una práctica muy común acá en nuestra región, ¿verdad? Que el depresivo que no quiere dormir no se va al médico, ni al psicólogo, se va a la farmacia y en la farmacia le pide algunas pastillas para dormir. Por ahí la farmacéutica no le trató bien, entonces ¿qué él hace? Empieza a tomar alcohol. Entonces, como el alcohol es sedativo también, entonces fue, vamos a decirle, para ese paciente, en ese momento fue terapéutico, ¿verdad? Él se da cuenta que no duerme, empieza a consumir alcohol, ¿verdad? Entonces termina después teniendo un problema también con el alcohol. Entonces ahí vos ves una comorbilidad, la coexistencia de dos situaciones, ¿verdad? Tiene un trastorno, un uso, un abuso de alcohol y también tiene su cuadro de base. Por eso no crean que si vos mejorás su alcoholismo o ese abuso, ese descontrol, va a mejorar él. Hay que mejorar su depresión para que mejore también su calidad de sueño. Tratamiento. Ahora, profe, ya nos vamos al objetivo, ¿verdad? Eh, quiero que vean este slide, ¿verdad? El paradigma entre, vamos a utilizar el término de respuesta y remisión, ¿verdad? Respuesta es una disminución del 50% de los síntomas en la escala de Hamilton, ¿verdad? Voy a mostrar el otro slide. Atiendan bien, uno está en la línea de lo normal, ven el slide, inicia los síntomas. Inicia los síntomas, la esfera del humor, como citamos, ahora estaba ánimo triste, anedonia, lexitimia, bulia, idea de desesperanza, inutilidad, culpa, pasa 2, 3 semanas, va al profe panza, es diagnosticado trastorno depresivo. A partir de ahí, tenemos que tratar, ¿verdad? Tenemos que tratar. Es como yo le dije al profe panza, ¿verdad? Estos pacientes en esa etapa leve no llegan a mí por lo menos, ¿verdad? Si tienen, vamos a decirle, mucha cultura, menos preconceptos y la salud mental, van rápido al psicólogo, ¿verdad? Hay otros que tienen unos pensamientos medio raritos y les cuesta ir al psicólogo, mucho más le cuesta ir al psiquiatra, ¿verdad? Entonces tarda mucho ese paciente entre que hizo ahí nuestro slide, esa fase aguda, hasta que llegue al psicólogo y al psiquiatra, ¿verdad? Pasó por un montón de colegas ahí. Entonces yo quiero que sepan que
Si ese paciente hizo unos síntomas y mejoró el 50% de sus síntomas, estamos hablando de una respuesta terapéutica. ¿Sí? Bueno, ahora quiero que vean acá el tiempo sobre esa fase aguda, esa fase de continuación y esa fase de mantenimiento. Atiendan bien esto que les voy a decir. La fase aguda, generalmente 1 mes y medio, 3 meses mínimo. De 4 a 9 meses la fase de continuación. Y la fase de mantenimiento tenemos que llegar al año. Atiendan bien. Hoy las nuevas guías, los nuevos protocolos te dicen, si un compañero tuvo más de 2 episodios depresivos, 2 o más episodios depresivos, lo ideal ya sería tratarle en forma continua con su antidepresivo, ¿verdad? Para que vean la importancia de tratarle bien, tratarle en forma. Ahí va a compartir muchos compañeros seguro conmigo o con el doctor Panza, nos da su experiencia. En esa fase aguda nosotros tenemos que esperar 4, 6 a 8 semanas para ver los cambios. Como está doctor Internet, doctor Google y un montón de doctores que vemos en Internet, ellos rapidísimo, vos le das un antidepresivo, ejemplo, te cito, bueno, citalopram, es citalopram. Te dicen, doctor, yo me fui a pesquisar, leí un paper, mi mamá también leyó otro paper y debatimos y el antidepresivo que me da es muy fraco, muy débil. Yo creo que no estamos avanzando con esto y te está hablando de 5 días, de 7 días, para que haya esa respuesta terapéutica, que haya una remisión de los síntomas. Va a tardar unos días, por eso la importancia de que ese paciente tenga un acompañamiento de psicoeducación familiar al paciente y que él arranque con el tratamiento. ¿Sí? Hoy por hoy, voy a mostrar el slide, el siguiente, ¿verdad? La APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, te pide las depresiones leves y moderadas, tiene que tratar el médico general. O sea, yo tengo que estar entrenado, yo estudiante de medicina, último año, ahora ustedes van a hacer su internado el año que viene, en enero, ya le llega un depresivo en el consultorio y ya tiene que tener una mano en saber usar antidepresivos, no tenerle miedo a los antidepresivos. Con el profe, nos acordamos la clase pasada, el primer antidepresivo era todo una bomba, ¿verdad? Allá en la década de 60. Si ustedes ven un poquito el Prozac, ¿verdad? La pastilla mágica llega en la década del 80, ¿verdad? Todo el mundo hablando del Prozac, la molécula, vamos a decirle, novedosa, que él tomaba Prozac, iba a ser feliz, iba a tener energía. Todos aquellos que estaban depresivos iban de repente a mover. Y ahí la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, dice, no, a partir de ahora no solo el psiquiatra puede prescribir antidepresivos, todos los médicos tienen permitido prescribir antidepresivos, no podemos limitarle nomás eso, ¿verdad? Como ejemplo, me voy a citar lo que hace mucho Brasil, ¿verdad? Con el tema de la Ritalina, el metilfenidato, ¿verdad? Hoy por hoy Brasil es muy restrictivo y solamente el psiquiatra infanto juvenil o el neuropediatra nomás le da permiso para que prescriba un fármaco, ¿verdad? Pero y la presión que tenemos con la sociedad, tenemos un montón de pacientitos que necesitan su receta y no siempre encontrar vamos a decirle, un especialista así muy técnico en un área y otra vez que sea accesible, ¿verdad? Porque hoy por hoy en el sistema público hay limitados psiquiatras acá en la región, ¿verdad? Eh, yo les digo, para que vean más ustedes, psicólogos en nuestra región, contado con los dedos, tenemos que hacer la parte clínica. Y verdad, era con el respeto que le tengo al profe Panza y a su equipo, ¿verdad? Del corte del profe Panza que vos tengas de ese nivel acá, no solo con su doctorado, ¿verdad? Con la experiencia que él tiene acá en toda la parte clínica, ¿verdad? Porque está la parte de investigación, está la parte clínica y el profe puede, ¿verdad? Llevar esas dos cosas a la vez, ¿verdad? Y eso es, de repente, no siempre conseguimos, ¿verdad? De repente ahora yo me voy al Hospital Regional de Ciudad del Este, quiero quitar un turno con una psicóloga y me va a tocar de acá a 2 meses.
Pero yo hoy ya inicié acá mis síntomas en la fase aguda de mi depresión, me toca en 2 o 2 meses y medio. Mismo psiquiatría, ¿verdad? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Danilo Sutco está en Franco, acá en la regional de Ciudad del Este está Carmen Quiñones, Seida Natalia Diarte, está José Escobar que va y viene a Asunción, es su novia que es una psiquiatra también ahora ya no está viniendo. Daisy Páez se desempeña más en la parte privada. Paloma estaba mucho tiempo por acá, pero ahora se mudó ya a Asunción, o sea, está también muy limitada vamos a decirle, la parte de salud mental acá en la región, ¿verdad? Como le dije, si ustedes pueden ver también la parte clínica, psicólogos que ejercen la parte clínica, hay poquísimo acá en la región, o sea, son contados con los dedos. Por eso la limitación de llegar tan al terapeuta. Por eso insisto, acá los chicos tenemos que saber usar el antidepresivo por lo menos en esa fase inicial que le voy a explicar. Bueno, dentro de principios generales, ¿verdad? Tenemos que saber usar ese antidepresivo en las dosis y en el tiempo adecuado. La remisión y recaída o recurrencia es la meta. Voy a hablar de eso ahora. Bueno, atiendan bien, ustedes tuvieron esa fase aguda del cuadro depresivo, hubo una respuesta, o sea, hubo una mejoría del 50% de los síntomas de la esfera del humor, medida por escala, ¿sí? Que miden esa intensidad. Hay una etapa en que hay una remisión parcial, subtotal y ojalá habrá una remisión total y se reintegre ad integrum, ¿verdad? Lo que era anteriormente ese paciente, ¿verdad? Entonces, si uno mejoró todo eso, una remisión total, ¿verdad? Una recuperación, como dice ahí, ¿verdad? Y vuelve a ocurrir un cuadro depresivo, ahí hace una recurrencia, ¿sí? O sea, ese paciente que hizo un cuadro depresivo volvió a hacer ahí un cuadro, entonces hace una recurrencia, ¿verdad? Imagínense, ¿verdad? Lo que decimos en los protocolos. Si tuviste 2 o más eventos depresivos, todas las guías clínicas te piden darle en forma continua, ¿verdad? Es nomás muy estresante a la hora de la práctica clínica decir eso, ¿verdad? Que vaya un paciente y yo tenga que explicarle que probablemente va a tomar de por vida ese remedio. Yo le llego a decir eso así en forma natural y me va a escrachar, se va a enojar conmigo, nunca más va a querer pisar mi consultorio. Tiene que haber todo un arte ahí en la forma que uno pueda explicar al paciente, ¿verdad? Que por ahora tiene que tomar, ¿verdad? Y como no hago astrología y todo lo demás, ¿verdad? No sé en años, qué va a pasar en los años siguientes, ¿verdad? Pero por en cuanto él tiene que saber que no puede cortar su tratamiento. ¿Sí? Siguiente. Bueno, principio general, solamente el 33% alcanzarán la remisión en su primer tratamiento. Imagínense el impacto de esta patología. Durante un año de tratamiento con 4 distintos antidepresivos dados por 12 semanas cada uno, solo el 66% alcanza la remisión. Imagínense, no es fácil tratar un cuadro depresivo. Por eso la importancia cuando ven un cuadro depresivo, ya rápido iniciar el tratamiento, porque el protocolo lo que te pide, voy a ver el siguiente slide. Esperen, antes de este slide voy a saltar a este. Quiero que lleven en cuenta y después van a investigar un poquito ustedes el trabajo más serio en antidepresivo, donde duró, vamos a decirle, un montón de tiempo, se invirtió más de 39 palos verdes, millones de dólares, que se hizo multicéntrico, donde evaluaron los antidepresivos, el estudio STAR-D, ¿verdad? En el STAR-D hicieron 4 etapas. En la primera etapa vamos a darle citalopram. El consenso experto, ¿verdad? Porque está encabezado por un grupo de expertos en trastorno del humor, dijo, el citalopram y su molécula activa, el escitalopram, son los más nobles a la hora de iniciar, ¿verdad? Si yo tengo un paciente cardiópata, un paciente que tiene hipertensión, diabetes, dislipidémico, artritis, un montón de diagnósticos, mejor darle uno así medio noble, un escitalopram nomás, porque ya tiene un montón de pastillas de por medio, las interacciones, las vías al citocromo, P450, un montón de cosas, entonces solemos utilizar eso. En el nivel 2
es cambiar a bupropión, terapia cognitiva, sertralina, venlafaxina. O potenciar con bupropión, buspirona y terapia cognitiva, ¿verdad? Realmente se cuestionó mucho eso también de por qué desde el inicio ya no se hizo conjuntamente citalopram con terapia cognitiva, ¿verdad? Entonces en el nivel 2 se hizo eso. En el nivel 2A, solo para los que están en terapia cognitiva, nivel 2, cambiar a bupropión o venlafaxina. Antes no es cambiar, se asoció su terapia más bupropión o venlafaxina. En el nivel 3, cambiar a mirtazapina o nortriptilina. Potenciar con litio, solo con bupropión, sertralina o venlafaxina. Si aún así el paciente no mejoró, pasa a un nivel 4, donde te pide cambiar a trinacilpromina o mirtazapina o combinarla con venlafaxina, ¿verdad? Es lo que hoy por hoy le llaman el protocolo California. Y cuando vos ya llegas a la etapa 4, donde te voy a decir lo que tenemos acá en Paraguay, ¿verdad? Yo tengo un borrador, ¿verdad? De repente, para adaptar a Paraguay nuestro protocolo, ¿verdad? Acá cuando llega la etapa 4 sería para nosotros mirtazapina, y tenemos la molécula activa de la venlafaxina, que es la desvenlafaxina. O sea, eso sería esa combinación a ese paciente que no está mejorando con nada. Farmacológicamente hablando, sería la que se demostró, ¿verdad? Por este estudio, el más grande que tenemos y lo más respetado, ¿verdad? Es esa combinación. Bueno, chicos, a ustedes le va a llegar esa depresión leve y moderada en su consultorio, cuando agarraron APS allá en Mingaguazú, en Santa Rita, y ustedes tienen que saber utilizar en la etapa nivel 1 y nivel 2. Se deja ya para nivel 3 o 4 cuando el médico combina, ¿verdad? Con hormonas tiroideas o con litio, o ya combina dos antidepresivos de los buenos. Entonces ya deja vamos a decirle, a cargo del psiquiatra, ¿verdad? Pero en las etapas anteriores le pide, ¿verdad? Que al médico de atención primaria, si les llega, ustedes puedan evaluar. Bueno, vamos a poco. Mabel, Mabel. Sí, doctor. Ahí era. ¿Puedes activar tu cámara? Ahí. Bueno, Mabel, ¿qué querés hacer? ¿A qué te querés dedicar cuando termine la facultad? APS, residencia, trabajar un poquito, hacer un poquito de plata. Vieron que va cambiando con los años el objetivo. Yo puedo querer ser un gran cardiólogo, pero las limitaciones que hay hoy, ustedes vieron que ahora se rindió la CONAREN, casi no hay lugar. De los que ingresan, no siempre todos concluyen, son barreras. Mismo usted para llegar al último año de medicina, para estar acá, ¿verdad? A mí contá, pues, ¿vos qué querés ser? ¿Qué te gustaría? Ni quiero hacer mi residencia. Muy bien, ¿de qué, mami? Eh, cirugía. Cirugía, muy bien. Muy bien. Bueno, eh, para que lleven en cuenta, ¿verdad? Yo, por más de que haga cirugía, van a haber muchísimos casos de pacientes que se van a operar con muchos síntomas de ansiedad y con mucha esfera del humor. Entonces, ahí la compañera tiene que saber usar un citalopram, un escitalopram. Y ahora voy a irme al slide, ¿verdad? De las familias para que ustedes vean. Ahí. Doctor, tengo una pregunta. Es verdad que ¿quién me habló? Ahí está. Ahí. No le escucho. Bueno. ¿Por qué ya no se agregó la terapia cognitiva desde el nivel 1? Sí, sí. Este, esta, esta, este trabajo fue muy, muy, muy cuestionado, porque no le permitió de repente opinar a mucha gente. Vamos a decirle, viste que la depresión es una enfermedad sistémica, no solo agarra los pensamientos, afecta, vamos a decirle, todas las áreas, puede afectar de repente áreas, de repente el corazón, en todo puede afectar. Hoy por hoy hay trabajos pero fantásticos que describen la conexión entre cerebro e intestino. Suelen ver, ¿verdad? Todo lo que es esos pacientes que
están ahí que dicen que tienen colitis ulcerosa, un montón de pacientes que dicen que tienen, vamos a decirle, yo soy intolerante a la lactosa y una gama de síntomas de la esfera gastrointestinal que vos le das un antidepresivo y queda fantástico. Y digo, sí, pero esperan vos, ¿qué está pasando acá? Y ahí se empieza a investigar la conexión entre el cerebro y el intestino, hay una conexión pero altísima y hay muchos síntomas gastrointestinales, ¿verdad? El paciente se queja mucho de que tiene intolerancia, que tal comida no le viene, le cae mal. Increíblemente, como vos citaste ahí, haciendo algunas técnicas cognitivo-comportamentales y usando un buen fármaco, responden súper bien. Entonces, de ahí a tu pregunta, ¿verdad? Para mí personalmente, te voy a dar ya mi borrador. Mi borrador de nivel 1. Mira la cátedra que vamos a compartir con el profe. En nivel 1, yo usaría escitalopram, terapia cognitiva comportamental. Evidentemente, en terapia, el profe ahora nos va a dar una orientación, ¿verdad? No sé cuál sería hoy la ideal, profe, si nos puede dar una manita en trastorno del humor. Sí, Profe. bueno, hay actualmente 6 tipos de tratamientos bien establecidos para todo lo que es trastorno depresivo mayor. En el último metanálisis que se hizo este año, si ustedes ponen QuickPers, se escribe CUIJPERS, Team QuickPers y colaboradores 2021, se hizo el metanálisis más grande que abarca 15 tipos de tratamiento y para ver cuál es mejor que otro, pero los bien establecidos son 6. El primero, que fue el principal, es la terapia cognitiva de la depresión del equipo de Aaron Beck. El segundo es la terapia de activación comportamental. El tercero es la terapia interpersonal, terapia analítica cognitiva, terapia de autocontrol, terapia de resolución de problemas. De todo eso, lo que es más o que tiene más tamaño del efecto, terapia cognitiva y activación comportamental. Entonces, hay polémicas con respecto a cuáles son los mecanismos activos y hay mucha evidencia que el trabajo cognitivo funciona y que el trabajo comportamental también. Probablemente una de las razones es que generalmente cuando se hacen los tratamientos de primera línea se trata de hacer lo más sencillo posible y lo menos complicado posible. Hoy en día todo lo que sea terapia dual funciona mejor que la monoterapia, o sea, todo lo que es combinar un tratamiento farmacológico con un tratamiento psicoterapéutico para el trastorno depresivo mayor, para los trastornos de ansiedad, incluso para los trastornos de la personalidad, que hay polémica porque hay muchos protocolos que tratan principalmente ahí prepondera todo lo que es psicoterapéutico. Siempre se sugiere, o sea, según los metaanálisis, siempre es mejor la terapia dual, o sea, un tratamiento psicofarmacológico, un tratamiento psicoterapéutico. Y también probablemente en un futuro, como dijo doctor, se van a integrar otras áreas, porque está el gut-brain axis, que es el que usted mencionó, que hay mucha evidencia que tiene mucho que ver. Está la parte inmunológica también, que todavía no se le ha encontrado una aplicación, pero por ejemplo la teoría, la hipótesis de las citoquinas con respecto al trastorno depresivo mayor, las hipótesis proinflamatorias. Entonces, lo que está bien establecido son esos 6 tratamientos. Lo que más se practica es terapia cognitiva de la depresión y terapia de activación comportamental. Son las más aplicadas, las que más se ha investigado, las que más se recomienda. Las más quizás que hay entrenamientos, hay formación, hay experiencias, incluso hay también investigaciones experimentales en Latinoamérica. Eso también es interesante. Entonces, quizás una de las razones por las cuales se optó primero por solamente la parte farmacológica puede ser que se trata de simplificar el tratamiento. Esto que dijo el doctor es cierto, no es fácil acceder a profesionales de la salud mental, no es fácil seguir un tratamiento, está todo el prejuicio. Y bueno, también está el tema de los protocolos de investigación. Hoy en día hay 6 tipos de tratamientos bien establecidos para el trastorno depresivo mayor desde el punto de vista psicoterapéutico. Si ustedes quieren averiguar eso, división 12 de la APA, que no es la APA psiquiátrica, es la APA psicológica, tienen
Filtrado por trastornos, los tratamientos bien establecidos, los tratamientos probablemente eficaces, los tratamientos experimentales y los tratamientos controversiales. Ahí pueden ustedes acceder a ver, por ejemplo, vamos a suponer un paciente con insomnio, ¿qué tipo de tratamiento? 6 tratamientos bien establecidos para insomnio. Con ansiedad generalizada, ¿qué tipo de tratamiento? 2 o 3 tratamientos bien establecidos y así sucesivamente. Es importante eso porque, bueno, de 1993 en adelante tenemos ese registro. Así como dijo el doctor, es importante considerar siempre tratamientos duales para tener mayor eficacia, y este tema del trastorno depresivo mayor es un tema bien complicado. Generalmente a veces también se minimiza cuáles son los efectos y también el tema de la duración, porque si bien no está considerado como un trastorno crónico en el sentido de los trastornos bipolares, sí es cierto eso que estaba en los slides. Son trastornos con fuertes recurrencias, o sea, recurrencia es como explicaba el doctor, cuando los síntomas remiten, entonces la persona ya no está más sintomatológicamente y después los Me síntomas curé, me vuelven. curé. Claro, claro, exactamente, ahí está. Y generalmente lo más normal es que si una persona tiene trastorno depresivo mayor, tenga trastorno de depresión mayor recurrente, o sea, con una recurrencia. Si uno hace una anamnesis en profundidad, va a ver que hubieron varios de estos episodios. Y es peligroso eso también, porque bueno, lo mismo que decía el doctor con respecto a la cronicidad de la medicación. Hay pacientes con esquizofrenia, por ejemplo, que acuden a la consulta con el objetivo de dejar la medicación. Entonces, obviamente que es difícil porque uno tiene que manejar muy bien la alianza terapéutica, porque la realidad es que un paciente con esquizofrenia hoy en día no puede dejar la medicación. O sea, literalmente, por más apoyo psicoterapéutico que exista, no puede. Lo mismo los pacientes con trastornos bipolares. Y lo mismo, los pacientes con trastornos depresivos recurrentes, también es complicado explicarles que van a necesitar un apoyo farmacológico constante y que el riesgo al cual se exponen interrumpiendo el tratamiento es grande, porque no siempre se puede salir de un trastorno depresivo mayor. O sea, una de las cosas que nosotros observamos es que quizás está un poco minimizado los trastornos depresivos en comparación con otros trastornos que son más cruentos, por ejemplo, no sé, la esquizofrenia, los trastornos bipolares, pero no es algo menor, es algo muy complicado, muy preocupante, muy difícil. Entonces es importante esto que estaba comentando el doctor del tema de que cuando hay recurrencias de episodios, es peligroso ser optimista y decir, bueno, vamos a tratar de ver si dejamos a este paciente sin medicación, a ver qué tal reacciona, porque si hay recurrencia hay mucha evidencia que va a seguir con momentos de recurrencia sintomatológica y eso es peligroso. ¿Mm? Bueno, Bueno, voy a seguir. Le quería mostrar otra vez el slide de los antidepresivos. Atiendan bien. Lo que más vamos a usarlos son los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Vamos a decirles, son ahora los más famosos porque tienen menos efectos adversos. ¿Verdad? Ahí está, vamos a decirle, lo bueno. Son los de menos efectos adversos. Entonces, la fluvoxamina, la fluoxetina, paroxetina, citalopram, escitalopram son las moléculas ideales. De repente, para darle una orientación, él está depresivo y no duerme bien, usaría más paroxetina porque es bien sedativa. Les cuesta activar, doctor, de mañana. La fluoxetina es un poquito activadora, le va a aprender. Entonces, fluoxetina le damos. Doctor, él tiene miles de comorbilidades, insuficiencia cardíaca, hipertenso, diabético. Un escitalopram sería lo ideal en ese caso. Sí, voy a citar los antidepresivos y después voy a volver al slide anterior. Los anteriores inhibidores no selectivos de la recaptación de amina, era un montón de antidepresivos que se usaban muchísimo antes y que fue perdiendo, vamos a decirle, espacio porque llegaban a ir que tienen menos efectos adversos. ¿Verdad? Eso no significa que una fluoxetina va a ser mayor que una imipramina, solamente que el paciente va a tolerar mucho mejor una fluoxetina. Prácticamente su día a día, su calidad de vida no se va a ver tan afectado como si usamos otros. Claro que va a depender también, ¿será que responde a este o al otro?
Entonces, imipramina, clorimipramina, desipramina, amitriptilina, que usan muchísimo en neurología. Están los famosos duales, que tienen una vía serotoninérgica y noradrenérgica, ¿verdad? Que hoy por hoy son los más famositos, ¿verdad? Por eso citamos la venlafaxina y la desvenlafaxina y la duloxetina, ¿verdad? Que son las niñas mimadas. Solo recaptación de noradrenalina tenemos reboxetina, inhibidores selectivos de la recaptación de dopamina y noradrenalina. Este es un fármaco muy activador. Hoy por hoy, indicación, ¿verdad? Farmacológica, una de las mejores para dejar de fumar, ¿verdad? El bupropión es muy interesante, como le dije, como te activa la dopamina y la noradrenalina, es fantástico si quieres prenderle. Y a la inversa, la agomelatolina, que es una agonista del receptor de la melatoninérgico, nos ayuda espectacular, le damos de noche, tiene un efecto antidepresivo y ayuda a tener a dormir bien. Entonces va a depender del perfil del paciente. Ansiedad, depresión, insomnio, tal fármaco. Depresión y de repente está muy, muy lento, activadores. Si usan Tu micrófono, doctor. ahí, hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Bueno, les voy diciendo. Dame un ratito, aquí voy a cambiar. Bueno, estaba diciendo sobre los antidepresivos. Voy a buscar el perfil si buscamos fármaco con efecto activador, con efecto sedador. Cuando hay una comorbilidad entre depresión y ansiedad, de repente, si busco algo que no le aumente tanto de peso, o sea, va a depender de eso. Vamos a volver a leer el like que le quería mostrar. Aquí. Bueno, vamos a ver. Sí. ¿Puedes compartir el slide, la pantalla otra vez? O Ahí. Ahí se ve. no, no se ve. Un ratito, ¿ya? Ahí. No. Ahí. Zoom tendrías que volver a compartir, doctor, otra vez. Entrar al Zoom y ahí abajo colocar Ok. compartir. Ok. Ahí se ve. Sí, Sí, doctor, doctora. ahí estoy viendo. Bueno, vamos a ir saltando a nuestro slide. Acá. Atiendan bien, gente. Repasando. Todo médico en formación, chicos, en enero empezamos el internado. En enero tiene que estar laburando a full ustedes por los hospitales, haciendo lucha, todo esto. En la fase aguda, gente, usen un IRS a dosis bajas de inicio. O sea, vamos a usar sertralina, citalopram, escitalopram, paroxetina o fluoxetina en dosis bajas. ¿Sí? Eso vamos a darle por 4, 6 a 8 semanas. Si ahí aún así no mejoró, atiendan bien, si aún ahí no mejoró, tiene pensamiento suicida, los síntomas están aumentando en vez de empeorar, ahí van a canalizar hacia salud mental, psiquiatría. Mi protocolo de inicio, me gustaría que arranquen con psicoterapia.
psicoterapia y un IRS. Ese es mi protocolo, es lo que les sugiero, ¿verdad? Desde la cátedra. Ahora vamos a darle un ejemplo. Ada está en Santa Rita en un puesto, pero no tiene una psicóloga. ¿Qué hacemos, Ada? Vos le preguntás, se va a una atención primaria de la salud, consiguió una médica, le evaluaste vos le iniciás fluoxetina, le iniciás 10 miligramos día a la mañana y no contás con psicóloga ahí en la zona, te dicen. ¿Qué hacemos? Y estoy pensando. Y recomendarle que busquen, que trate de acudir a un psicólogo también, pero iniciar igual lo más ya el IRS, SIRS, perdón, IRS, Sí, así los mismo. inhibidores de la recaptación de serotonina. Así mismo, muchas veces ocurre la inversa. Mira, les cuento. El paciente pudo conseguir una psicóloga en el sistema público, en la zona de Santa Rita, en toda acá la región del Paraná, pero no consiguió un médico. Inicia psicoterapia. La pregunta para que acá. Vamos a ver a quién de los muchachos le va a preguntar. Las chicas. Ratito. Melisa Suárez. Hola doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes activar, mami, tu cámara? Sí. Hola. Bueno, Melisa. Atendé bien, di la vuelta a la pregunta que le hice a Ada. El paciente estaba con síntomas de la esfera afectiva, del humor. Síntomas depresivos mayor a 2 semanas. El paciente sigue llorando, está perdiendo peso o está subiendo de peso. No duerme bien, no come bien. En el relatorio le dijo a personal de psicología, ¿verdad?, de que va cambiando de a poquito algunos pensamientos medio raritos que ella no suele tener hacia su familiar, hacia su estudio. ¿Qué hacemos si ese paciente no llegó todavía, no consiguió todavía médico? Mi pregunta es, mami, ¿le decimos que vaya por la urgencia y que le vea justo Ada está otra vez de guardia en esa urgencia? ¿O le decimos, no, no te preocupes, vení de aquí a un mes a la terapia? ¿Qué hacemos, mami? Doctor, ¿te puedo ser sincera? Sí. Mi conexión a internet estaba súper inestable y me quedé con que no tenemos que esperar que solo un médico le recete el antidepresivo y que lo recomendable era el inhibidor de recaptación de serotonina. Después se fue a la vez mi internet, perdón. Bueno, tranquila. No, le estaba explicando además que muchas veces a la hora de la verdad, la realidad de las cosas es de que no siempre es fácil acceder al sistema de salud mental. Por eso ustedes, chicos, que van a estar en atención primaria de la salud, en los consultorios, en las urgencias, tienen que tener mano para iniciar. No hay que tenerle miedo al antidepresivo. Iniciar dosis baja y decirle, ¿verdad? Puede que te dé algunos síntomas gastrointestinales, puede que te dé al inicio un poquito de diarrea, con los días puede que te dé estreñimiento. A nivel cardiovascular y respiración, le puedo explicar, ¿verdad?, que al inicio raramente como te levanta la línea serotoninérgica o noradrenérgica empeora tu ansiedad y te agita, ¿verdad? El doctor me dijo iba a mejorar, pero me dio una pastilla y no puedo ni respirar y me siento mal. ¿Y qué es lo que me dio ese doctor? Estoy peor ahora. No es que está peor, ya está en tratamiento, solamente nomás hay que explicarle eso, que al inicio te da algunos síntomas que de ser posible que tolere y que aguante, porque eso dura 1 o 2 días y después ya pasa. Sí, aparte que vos estás iniciando dosis baja, ¿verdad? Mira, tenemos toda la de ganar iniciar dosis baja y si ustedes se percatan que antes estamos ante un trastorno del humor, ya arrancar. Entonces, esa es la fase aguda. Y les voy a decir otra, ¿verdad? Mi sugerencia, ¿verdad? Esperar 4, 6 a 8 semanas en esa respuesta no va a ser rápido. No crean si hoy me dan fluoxetina
y oye, ya está mejor la otra semana. No, va a tardar un tiempito. Por eso la importancia de ya iniciar ese acompañamiento psicoterapéutico, porque me han entrado un montón de pensamientos. Mismo lo hacen los medicamentos. Abro en Google y me dice, te puede engordar. Ah, no, yo no voy a tomar esto. Entro en Google y me dice, puede darte en los hombres dificultad en la erección. Ah, no, no, yo no voy a tomar. Una de las chicas lee en Google y dice, no, te va a disminuir el apetito sexual. No, no, yo no voy a tomar. Entonces, es todo un desafío a la hora de la práctica médica, ¿verdad? De que el paciente va a tener mucha duda al inicio de su tratamiento. Por eso, transmitir confianza, tener empatía con el paciente y explicarle, vamos a decirle, la balanza, costo-beneficio. La depresión es una enfermedad crónica, incapacitante, como dijo el profe, es recurrente. Acuérdense que en una primera monoterapia solamente el 66% va a mejorar. Y de los que mejoraron al cabo del año, altísimo el porcentaje que tiene una recaída. O sea, son enfermedades bastante complejas que hay que explicarle al paciente de que si está en tratamiento tenemos buen pronóstico, de la importancia de la psicoterapia, de la importancia de que ese remedio no le va a volver adictivo, ese remedio va a tomar por el tiempo que él necesite hasta que esté mejor, ¿verdad? Y transmitir eso, ¿verdad? Y cuando van a enviarnos a psiquiatría, si esa depresión aún en tratamiento activa ideación suicida, si esa depresión que parecía que está mejorando empieza a estar, o sea, empieza a complicarse, ¿sí? Y si esa depresión que están teniendo no tiene soporte familiar. De repente el paciente en la segunda consulta se fue otra vez, no va la mamá, no va el papá, no va su pareja, y se dan cuenta de que ella tiene algunos riesgos, unos pensamientos raros, inclusive hacia la pastilla que ustedes le están dando, ¿verdad? Entonces, si estamos ante esos casos, recurrencia, pensamientos psicóticos también, si está con pensamientos psicóticos, si está con pensamientos suicidas, si no hay mucho soporte familiar que ustedes se percaten, encaminen nomás ya a psiquiatría, ¿verdad? Pero si no detectan eso en la consulta, fácilmente ustedes pueden manejar y mira, van a ayudar muchísimo. Ahora le vamos a preguntar al profe la parte psicoterapéutica, su experiencia y qué nos puede ayudar en esto. Profe. Bueno, sí, porque bueno, el tema con estas cuestiones es que suelen ser, hay siempre un nivel investigado de subdiagnóstico de estos problemas y de subtratamiento. Entonces es importante poder actuar de la manera más rápida posible. También es importante este tema de ver, hacer mucha educación con respecto a que los efectos son lentos. Mucha gente tiene la idea de que cuando está triste se toma un antidepresivo y le pasa la tristeza y bueno, los mecanismos y la velocidad de los antidepresivos, ojalá fuera así, pero no es así. O sea, se asimila mucho el antidepresivo con el ansiolítico. Entonces, no, si yo estoy nervioso, tomo clonazepam y me calmo. Y yo estoy triste, entonces voy a tomar, a ver, un escitalopram, a ver qué tal. Y me hace bien, porque bueno, el efecto placebo, ¿no? Pero tomé una vez y me puse súper bien. Bueno, obviamente que ustedes saben que eso no es neuroquímicamente así posible de una manera tan veloz y los mecanismos de acción son, o sea, los cambios neuroquímicos que generan la mayoría de los antidepresivos son lentos, tardan un tiempo y por eso es importante que la persona sepa eso que usted dijo, doctor, de los pacientes que no se adhieren al tratamiento, cuestionan el tratamiento, suelen ser pacientes típicos que tienen fuertes rasgos obsesivos, que una de las características más complicadas de los rasgos obsesivos es que la persona tiene mucha autonomía. Eso no es bueno, porque tener mucha autonomía es yo soy mecánico, yo soy arquitecto, yo soy ingeniero, yo soy presidente de la República, yo soy médico. Entonces, lo dije metafóricamente, es decir, que la persona tiene una tendencia a desconfiar de cualquier otra persona, de verificar las cosas y hasta incluso de proponer cambios sobre temas que no está entendiendo en profundidad. Entonces, a veces pasa esto y es complicado porque afecta mucho la adherencia al tratamiento.
de que es lo mismo que pasa con este tema de las vacunas, ¿no? No, yo creo que la mejor vacuna es esta porque tiene... Y uno le pregunta, pero contame, ¿vos sos un especialista en el tema? No, yo ni siquiera estudié nada vinculado con la biología. Bueno, entonces, ¿cómo sabes que es la mejor vacuna esta? Y que, porque mejor que sea de virus atenuado que de ARN. ¿Cómo sabes eso? O sea, ¿vos tenés conocimiento? Bueno, eso no se puede hacer con un paciente, porque si ustedes hacen eso así, van a romper la alianza que tienen con el paciente. No le pueden cuestionar de una manera tan agresiva, así como le acabo de decir, pero sí es bueno poder explicarle bien que esto tarda un tiempo, que tiene efectos adversos, que es costo-beneficio. Una depresión es algo peligrosísimo y es algo que, en comparación con cualquier tratamiento que se le brinde, obviamente va a ser más seguro el tratamiento y más tratamientos bien establecidos como estos tratamientos que está comentando el doctor. Entonces, es importante eso. Y bueno, está el problema del acceso, que siempre hablamos y vamos a irlo viendo a lo largo de las clases, el acceso a la atención y la falta de infraestructura, que también en casos más complicados hablamos de la dificultad para tener no sé, una clínica de internación, por ejemplo, en casos, vamos a suponer, una persona con una manía. La tenemos encerrada, rompe todo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué hospital recibe esa persona? ¿Cómo la van a tratar? ¿Tienen conocimientos para tratar de protegerla de sí misma y para proteger a los demás? Vamos a hablar de eso cuando veamos el tema de los pacientes agitados, pero es un problema. Es importante siempre, cuando hay sospecha de algún trastorno mental, la parte farmacológica es de demasiada importancia y también la parte psicoterapéutica. Y ahí está la dificultad de acceder a estos servicios, pero es muy importante. Poner en conocimiento a la familia también es muy importante, principalmente si ustedes sospechan algún problema del estado de ánimo, es muy importante porque, bueno, lo ideal es que la persona esté monitoreada, esté acompañada. Si ustedes tienen alguna sospecha de riesgo de suicidio, restringir los medios de eliminación, eso se hace con la familia. Tratar de ver si la persona tiene ideación suicida, qué tipo de ideación suicida tiene y si tiene un plan, y si tiene un plan, tratar de restringir esos. Por ejemplo, que no tenga libre acceso a la medicación o a las medicaciones, a venenos. Bueno, lo más difícil. La principal causa de suicidio, o sea, la principal forma tiene que ver con el tema de venenos, o sea, envenenamiento y o ahorcamiento. El tema de los venenos a lo mejor se puede manejar. No es tan fácil porque en verdad si uno sabe hay muchas maneras fáciles de envenenarse lamentablemente. Creo que habrán visto lo que pasó con el tema del flúor, por ejemplo, ¿no? Bueno. Y el otro tema es el ahorcamiento, y este es un problema porque técnicamente se tendría que sacar a la persona de todas las cuestiones vinculadas con, por ejemplo, no sé si ven acá, esto, cinturones, y es muy difícil eso. O sea, si uno sabe, no es tan difícil hacer algo así. Entonces es importante también asesorar de esta manera, contactarse con los familiares, ir haciendo un seguimiento. El tiempo del tratamiento de la depresión, tanto desde el punto de vista farmacológico como psicoterapéutico, no es rápido. El primer protocolo de terapia cognitiva dura 22 semanas. O sea, 22 semanas es algo bastante considerable, ¿no? Bueno. Era de 22 semanas. Después se tratan de acortar los protocolos. Hay protocolos más cortos, pero es importante ver eso. Con respecto a este tema de las guardias y de los pacientes con sospecha, uno sospecha de diversos trastornos mentales, ¿ya tienen alguna experiencia? ¿Ya han visto algunos casos? Porque si bien todavía no han hecho el internado, han hecho prácticas, entiendo que quizás un poco condensadas por el tema de la pandemia, pero han visto casos, por ejemplo, de personas que llegan a la guardia con intentos de suicidios, con cortes superficiales en la piel, muy agitados, o al revés, personas que los familiares lo traen y dicen que tienen 20.000 problemas y a lo mejor ustedes ven que dentro de las comorbilidades hay un
posible trastorno depresivo mayor. Cuéntenos un poco esa experiencia, que también es importante saber eso. Bien. Personalmente, doctor, en todo lo que he visto hasta ahora, solamente pude identificar trastornos neurológicos, tal vez. Eh, de todas las personas que vi, si alguna tenía, no supe ver o no pude ver en realidad eso. Bueno, interesante, David. Es como dice el profe, como solemos decir, ¿verdad? Acuérdense el famoso DNB, ¿verdad? En la guardia, ¿verdad? La distonía neurovegetativa, muchas veces, a la hora de la verdad, todo es DNB, ¿verdad? Muchas veces ese paciente está depresivo, se peleó con la pareja, ese paciente está depresivo y le subió la presión. Se toma como hipertensión arterial, se hace la asistencia, se normaliza la presión y va otra vez a la casa. Ese paciente de repente se peleó con su familiar, llega por agresión, hay cortes, se hace la sutura, se hacen las intervenciones, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos. Ese paciente va a la casa, pero muchas veces la urgencia no da mucho tiempo, ¿verdad? Para que uno pueda preguntarle, ¿verdad? Pero de ser posible, hay que interrogar todo. ¿Por qué se fue a la urgencia? ¿Por qué está así? ¿Qué está pasando con ese paciente? Sí, es importante y bueno, ya van a ir viendo también, van a tener también más experiencia, pero también es importante ver esto desde con un ojo psicopatológico, de ir viendo estas cuestiones. Los signos y síntomas muchas veces se solapan y también están las cuestiones que van coincidiendo y también hay que hacer una diferencia entre el estado por alguna enfermedad física que no hace que la persona obviamente se muestre alterada, agitada o desmotivada, y el tema mental, que es importante también, y acuérdense que al fin y al cabo también es físico. Entonces, bueno, es interesante eso. También la coexistencia de trastornos neurológicos con trastornos mentales, no sé, por ejemplo, las epilepsias, porque no hay una, hay muchas para colmo. En las epilepsias se ven muchos fenómenos mentales que a veces es difícil deslindar si es un efecto de la hipersincronía de alguna región cerebral o es algo comórbido. Es interesante ver eso. Los trastornos neurocognitivos, las demencias, vamos a verlas también. Es algo que en Paraguay se va a hacer cada vez más prevalente porque hay cada vez más población de la tercera edad, o sea, población en riesgo de las demencias. Es interesante ver eso. También suelen estar subdiagnosticadas en sus primeros estadios, principalmente todo lo que es Alzheimer, que es insidioso. Cuando es leve suele estar subdiagnosticado y recién cuando ya es algo que es moderado a grave, ahí a partir de ahí se suele hacer el diagnóstico. Había una polémica con respecto al tema de Robin Williams, que era lo que tenía, si realmente tenía Parkinson, si no tenía Parkinson, si tenía demencia de los cuerpos de Levy, que es también una demencia que tiene parkinsonismo, porque bueno, es difícil también eso. Justamente Robin Williams es el prototipo de la persona que hacía reír pero que no estaba bien, él, y que tenía episodios depresivos recurrentes a lo largo de su vida. Interesante es eso. Bueno. Entonces nos están diciendo que no han visto tanto esto en las guardias, en las prácticas que han visto. Un paciente agitado, muy agitado, un paciente con algún tipo de hemorragia vinculada con algún intento de suicidio. No es tan normal ver pacientes con hemorragias, con intentos de suicidio, porque generalmente los intentos son más bien envenenamientos, ahorcamientos. Es difícil saber cómo generarse una hemorragia para que funcione, al estilo de Séneca, ¿no? El filósofo estoico, que Nerón le obligó a suicidarse porque según Nerón lo había traicionado. Él le dijo que no lo había traicionado, pero como era leal a él iba a hacerlo, pero él lo iba a hacer de una manera que le iba a dar a entender que él no era que se estaba suicidando para evitar el dolor, sino por obligación, y entonces se abría las venas, se cerraba, se abría, se abría. Conocerán el caso, se ponía en agua tibia, salía, tuvo como un proceso bastante lento haciéndose eso. Es raro que encuentren personas así
en cuanto a intentos o con conocimientos anatómicos para justamente generarse hemorragias, o sea, llegar bien a algún tipo de arteria y abrir, por suerte, ¿no? Porque lo más normal sería envenenamiento, sofocamiento por o ahorcamiento. ¿No han visto casos así de que llegaron a urgencia? Doctor, hubo una ocasión, creo que cuando estábamos en el primer año, creo, unos compañeros le ayudaron a un muchacho de enfermería que se había cortado las venas del antebrazo allá en Minga, porque se peleó con su novia, creo, terminó con su novia. Algo así era Ajá. que... Bueno, o sea que vieron algunos casos así. Bueno, súper, Andrew. Lo que le pasó a mi grupo, pero no fue, o sea, que nos pasó la semana pasada fue que estábamos en la recorrida por UTI y había Ujú, una paciente con acidosis metabólica y ujú. estaban viendo para descartar entre cetoacidosis diabética y una pancreatitis, pero después vieron que ella estaba con tratamiento con litio por trastorno bipolar. Y entonces ahí le agregaron también averiguar e investigar un poco si no hubo una autolesión, porque su cuadro fue así muy, muy brusco. Ella Bien. empezó a vomitar, a vomitar, a vomitar, después a sentirse mal, tuvo una deshidratación y después ya se descompensó muy rápido. Entonces, eso sería lo más cercano, pero estaban también así como para descartar esa parte y averiguar un poco más sus antecedentes sobre su medicación en esa parte. Bien, bien. Bueno, muy interesante. Muy interesante, porque bueno, también está ese tema. También está la inducción de ciertos estados que ya vamos a ver. Hay ciertos trastornos que son bastante complicados de determinar, que generan que la persona se genere estados fisiológicos alterados o le genera a otra persona, peor todavía. Eso es by proxy, ya lo vamos a ver. Bueno, genial, genial. Bueno, atiendan bien. La fase aguda, como dijimos, es de 1 mes y medio, 2 a 3 meses. La fase de continuación del tratamiento es de 4 a 9 meses. Y la fase de mantenimiento tiene que ir al año. Yo les pregunto a ustedes, si el paciente corta el antidepresivo o corta la psicoterapia en este tiempo, ¿qué les parece que va a ocurrir? El paciente inició un antidepresivo en dosis baja, se fue a la dosis terapéutica, hubo una respuesta, una remisión, su total. ¿Qué ocurre si ese paciente rápidamente corta el tratamiento? Puede tener un síndrome de abstinencia o un rebote del efecto. Sí, también, sí, así mismo, también. Solamente nomás que se va a recrudecer los síntomas del estado del humor. Van a volver eso. Por eso la importancia de la fase de continuación y por eso la importancia de la fase de mantenimiento. No apurarse en el tratamiento, ¿verdad? Y las limitaciones, como citó el profe, ¿verdad? Vos sabés lo que es, prácticamente hablando de 1 año, que pues, tiene que ir regularmente al psicólogo, regularmente al psiquiatra. Muchas veces hay psicólogo, hay psiquiatra, pero no hay el antidepresivo. Después tiene que de repente comprar el antidepresivo, de repente la institución cuenta con antidepresivo, pero el médico que está de guardia no quiere iniciarle, le dice que no es su área, que se dedica más a cirugía, más a la parte de diabetes y que no es su perfil y que no le quiero tratar. Por eso quiero que tengan ustedes en cuenta la importancia de iniciar ya el tratamiento. Cuando hacen estos síntomas, la esfera del humor mayor a 2, 3 semanas, por favor iniciar el antidepresivo dosis baja y de ideal que sea un IRS, ¿verdad? Para que pueda tolerar mejor el paciente. Y ir siguiendo el caso, ¿verdad? Porque como dije yo ahí anteriormente, el soporte familiar es importante, que haya una adecuada intervención psicoterapéutica es muy importante, que tome su pastilla es muy importante y que se adhiera al tratamiento en forma continua, porque no es una consulta, van a ser varias consultas. Y como vimos, son enfermedades recurrentes, producen recaídas y
hay un porcentaje que son refractarios, o sea, uno tiene que seguir el caso clínico. ¿Ok? Sí, así mismo, entonces es importante ver que esto es algo lento. Justamente el mecanismo que está afectado, que es el estado de ánimo, es un mecanismo lento también. Entonces es bueno ver que se le tiene que dar una continuidad. La interrupción de la medicación es uno de los primeros criterios de recurrencia, porque generalmente cuando las personas ya están asintomáticas, ya por su cuenta dejan la medicación. Es algo bastante reportado, lamentablemente. Y eso se trata de evitar con psicoeducación, o sea, ustedes y cada uno de los profesionales explicándole la importancia de que los cambios de medicación lo haga el profesional tratante, no que sean por cuenta del paciente. Como les expliqué, los pacientes con fuertes rasgos obsesivos suelen dirigir su tratamiento muchas veces y a veces se complica. Entonces, la idea es tratar siempre de explicar que lo ideal es tratar de dejar eso en manos de los profesionales tratantes y tratar de ver que esto es algo lento. También es importante. Hoy en día todavía hay una gran cantidad de prejuicios con respecto a la parte psicofarmacológica por parte de la población. A mí me llama siempre la atención eso, pero bueno, también pasa en toda la parte pasada con la parte de la Ritalina, o sea, el metilfenidato para los niños. No, ¿cómo se va a medicar a un niño? Y en verdad es algo muy raro que una persona que no sabe el tema esté cuestionando algo así por ideas generales, pero lamentablemente todos los seres humanos tenemos ciertas ideas así de prejuicios que nos cuesta un poco ir en contra. Es muy importante hacer un seguimiento, es muy importante que la familia también haga un seguimiento, es muy importante darle a entender a la familia de manera muy fuerte que esto es algo peligroso y que es importante que reciba tratamiento constante y que es algo largo también. Así mismo. Y acá les muestro la imagen, ¿verdad? De los síntomas residuales más comunes en quienes no alcanzan la remisión completa, ¿verdad? En una remisión subtotal. El paciente dice, sí, doctor, estoy mejor, estoy tranquilo, volví al trabajo, volví al estudio, me va bien en la facultad, me va bien en el trabajo, con la familia súper bien, pero me quedé con un insomnio ahí latente. Me quedé, doctor, con una pequeña fatiga que no me mejora ni con los medicamentos, ni con la terapia. Hago yoga, hago un montón de cosas, pero parece que se me quedó. Entonces, siempre en algunos pacientes hay una remisión, ¿verdad? Subtotal. No mejoró del todo, pero mejoró un 90%. Queda ahí unos residuales que usted tiene que llevar en cuenta también. En la práctica clínica solemos ver eso, ¿verdad? Que no siempre mejoran todos los síntomas y ya pasaron los 6 meses, se extendió a 8 meses, vamos por el 9º mes y el paciente sigue diciendo que se siente bien, está súper bien, pero hay un leve insomnio, hay mucha fatiga, ese me quedan los síntomas dolorosos, ya mi estado de ánimo está normal, dice, pero me quedé con algunos dolores que ese no se modifica, dice, unos síntomas residuales. Y la apatía, ¿verdad? La apatía y la concentración disminuida también. De repente describen mucho también de que eso suele ocurrir. Bueno, en líneas generales quiero que entiendan, ¿verdad? Recapitulando, es una enfermedad crónica, la gente en atención primaria ve mucho, para muchos autores, estamos hablando 30-40% de las consultas en atención primaria, vemos mucho en las especialidades, de repente el paciente va a cardiología por sus palpitaciones, probablemente un cuadro de ansiedad o de su cuadro depresivo, va mucho por insomnio en el neurólogo, probablemente de su cuadro depresivo, va mucho al gastroenterólogo por síntomas gastrointestinales, ¿verdad? Intolerancia a un montón de cosas que describe, pero el foco principal es su estado de ánimo, ¿verdad? Su humor. Entonces, cuando se hace el diagnóstico, hacer un buen tratamiento. Y como les dije, van a tener limitaciones ustedes, nosotros también tenemos limitaciones a la hora de la práctica clínica,
Entonces tratar de siempre de articular el tratamiento, usar un IRS, iniciar psicoterapia y seguir ese caso clínico. Y como les dije, cuando enviar al especialista de repente en psiquiatría, cuando hay riesgo de suicida, cuando hay pensamientos psicóticos de por medio, cuando ustedes se percatan que el soporte familiar no es, nadie va, hay algunos pensamientos raros, no sabemos si está tomando, no toma, entonces encaminar ahí al especialista. Y bueno, por eso quería compartir la cámara ahí con todos los chicos, doctor, porque para que nos vayamos conociendo, ¿verdad? Porque, como les dije, al profe Panza le conocieron más temprano, ¿verdad? Porque el profe da algunas charlas en primero y segundo año, creo. Pero yo ya tuve la oportunidad de conocerle a ellos hace poco nomás, ¿verdad? A unos cuantos de ellos, ¿verdad? Del centro de estudiantes, de la SOCEN, y la gran mayoría estuvo presente en la charla. Entonces, sepan que una cátedra abierta, una cátedra bien horizontal, flexible, donde el estudiante forma parte del conocimiento en el constructo, y que ustedes, si tienen algún compañero que no le ven bien, no asiste, no prende la cámara, no interactúa mucho, vimos que la pandemia le está dejando diferente, entonces no duden en avisarnos, ¿verdad? De repente, como dijimos con el doctor Panza, acá vamos a decirle, el canal de llegar a nosotros es ustedes se anotan en la Facultad de Medicina, ¿verdad? Con Thais, creo que es, y ella hace un filtrado ahí de los síntomas, vamos a decirle, de los que más necesitan consulta, y bueno, uno entra en una lista ahí para consultar, ¿verdad? Y como también citamos con el doctor, ¿verdad? En la parte pública, ¿verdad? También tenemos ahí el Hospital Regional de Ciudad del Este y el Hospital de Franco, ¿verdad? Para cualquier duda que tenga. Y en psicología también, ¿verdad? Psicología tenemos en Franco, en Ciudad del Este y en Minda, ¿verdad? Hernandarias también. Entonces, cualquier duda que tengan, nosotros estamos a las órdenes. Y un placer hoy por compartir con ustedes de repente nuestra experiencia. Profe. Sí, espectacular, doctor. Muchas gracias por la clase, espectacular. Y bueno, es importante siempre generar conciencia también de esta problemática que a veces está un poco atenuada, porque en comparación con otros trastornos, quizás el trastorno depresivo mayor parece como que, bueno, es la famosa depresión. Bueno, es algo bien grave, es algo bien peligroso, y es una de las enfermedades mentales, es la más discapacitante en cuanto a prevalencia. Se estima que hay 300 aproximadamente, 300 millones de personas que están con trastorno depresivo mayor en el mundo, y son cifras más o menos similares en casi todo el mundo, y es un problema de salud pública bastante complicado. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Yo tengo Pueden aportar ahí los chicos. una duda, doctor. Sí. En el caso de que haya una remisión de un cuadro depresivo, la primera parte de mi pregunta es si es un criterio de gravedad esa remisión. Y la segunda parte de mi pregunta es si una vez iniciado el tratamiento y el paciente por algún motivo no puede culminar, si eso no es más perjudicial al paciente o para el paciente, ¿verdad? Bien. David, te estaba refiriendo a una recurrencia. Cuando decías remisión, remisión sería que esté sin síntomas. Una recurrencia, sí, una Está bien, vez. perfecto, Sí. está bien. Bueno, la recurrencia es un criterio de justamente de mal pronóstico. Una persona que tiene un solo episodio depresivo y remite y prácticamente está sin síntomas y sigue sin síntomas por varios años, bueno, la recurrencia es o sea, el trastorno depresivo mayor recurrente, o en términos de CIE, el episodio depresivo recurrente, obviamente que es más complicado que el episodio depresivo de caso único, o sea, o de episodio único. Sí es un criterio de peor pronóstico.
siempre es mejor que haya algo de tratamiento, aunque sea que cero tratamiento. No es que por empezar un tratamiento farmacológico después va a ser peor. Lo mismo pasa con la psicoterapia, incluso en terapias de exposición para otros trastornos, siempre es mejor algo que nada. Pero complica porque, bueno, obviamente que los tratamientos interrumpidos dan la idea de que los tratamientos no funcionan y van con la desesperanza del paciente, de que esto no tiene mejora, yo no tengo esperanza. Así mismo Entonces, dijo el profe, ese término que usó el compañero utiliza mucho en la práctica clínica. No, porque si es que tomo me va a hacer peor, o si no llego a curarme, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Me hace peor. Realmente vos le pudiste haber salvado de un pensamiento suicida, vos le recuperaste a ese paciente, volvió a integrarse a su familia, vos le recuperaste a un hijo, a esos padres, vos recuperaste a un estudiante de medicina, vos recuperaste, vamos a decirle, una persona que se estaba, vamos a decirle, despidiendo de sus hijos. O sea, la intervención que hiciste está súper bien, correcta. Y sí, tenés que ser consciente que estás luchando contra una enfermedad crónica, como dijo el profe, hay remisión total, vuelve a ser una recidiva, hay que ir luchando contra esto, pero no dude de tu tratamiento. Vos ahí le salvaste de un pensamiento, un riesgo terrible que tenía, pues la depresión empieza a complicarse en los pensamientos, en las conductas, en las condiciones, y eso pudo haber terminado mal. Y vos reinsertaste a esa persona en la sociedad y eso no tiene precio, ¿verdad? Lo que hoy buscamos, ¿verdad? Al ejercer, ¿verdad? La salud mental, ¿verdad? La medicina, la ciencia, la psicología, que nosotros queremos ayudar, ¿verdad? Que esas personas estén mejor. Pero no dudes, totalmente válido fue tu procedimiento y vos le ayudaste muchísimo. sí, es importante tener en cuenta con lo que se puede hacer, porque ustedes saben, no hace falta que le digamos esto, ustedes son bien conscientes de que siempre en cualquier intervención se hace lo que se puede, como se puede, con lo que se tiene. Hay que ser realista y lo poco o lo mucho que se puede hacer es relevante y eso de pensar esto no será iatrogénico, no será mejor, bueno, en los trastornos mentales nunca es mejor dejar las cosas así, ¿no? O sea, más teniendo en cuenta que estamos hablando de tratamientos que están bien establecidos, es decir, no estamos hablando de a lo mejor un cuadro Así que mismo, profe, así mismo. Yo creo no, que acá todos los chicos lleven en cuenta eso, ¿verdad? Que la depresión es muy traicionera, es muy silente, no se ve. De repente un diabético ¿Se fue o yo nomás que soy de la campaña no escucho? me parece que se cortó el sonido. A Porque ver. eso es la campaña nomás. No, mentira. ahí se cortó. Ahí estamos, doctor. Ahí estamos, vuelta. Ahí estamos. Internet parece ahí, como dijo la compañera Tata, me parece. Bueno, es como les decía, ¿verdad? No duden, chicos, no duden en hacer una intervención. Podemos ayudar a esa persona que vuelva a reinsertarse. Acuérdense que la OMS describe a la depresión como una de las primeras o la primera causa de incapacidad de ausentismo laboral. Al tratarle hicimos que ese compañero vuelva a la facultad, hicimos que esa persona vuelva al trabajo, hicimos que ese hijo recuperen esos padres, a ese chico que está con unos pensamientos raros, hicimos que ese papá pueda volver a integrar a su familia, que no perdamos a ese papá. O sea, si pueden y tienen esos criterios, esos síntomas, no duden en intervenir, que es lo recomendable. Sí, así mismo. Bueno, espectacular, doctor. Y sí, es importante. Hay otros trastornos que son quizás más complicados en términos de eficacia terapéutica, farmacológica, o sea, pero estamos ante un trastorno que es muy grave, pero que tenemos tratamientos bien establecidos. Eso también es importante. Y que son varios tratamientos bien establecidos. Entonces, es importante ver eso. Eh, Hay algunos trastornos que ya vamos a ver que son más complicados en cuanto a la eficacia, pero bueno, vamos a ir viendo eso y
es importante que vaya manejando ya el tema de los criterios de qué es un episodio depresivo, cuáles son los signos y síntomas, idem con respecto a un episodio maníaco, hipomaníaco. Bien, lo que contaban, creo que fue Clara, que contó que le causaba dificultad por diferenciar hipomanía de manía. Bueno, el criterio principal es de intensidad de síntomas, ¿no? Porque los síntomas que están descritos son los mismos. Intensidad. La presencia de un síntoma psicótico como grandiosidad o delirios megalómanos también. Lo tercero es el requerimiento de internación, que generalmente va todo junto. Y lo cuarto, tómenlo con pinzas, el criterio de duración. Se supone que una manía sin tratamiento, cosa que es rara porque, como les dije, generalmente una persona con una manía termina o en la cárcel o internada en un hospital, en el mejor de los casos en el neuropsiquiátrico, pero generalmente no tan así. Suele durar una semana o más, si uno deja. Y si se pudiera dejar, porque el tema es que dejar una manía, seguir su curso, es muy difícil, es peligroso para la persona, a lo mejor la persona muere en un accidente, peligroso para los demás. Por suerte no son tantos los casos, pero hay casos de personas que en un episodio de manía han cometido homicidios. Entonces, generalmente no se suele ver ese criterio de duración. Bueno, vamos a esperar a ver si pasa la semana y entonces es una manía y no es una hipomanía. O sea, no es así, se interviene lo más rápido posible. Entonces tengan en cuenta eso, que si es por criterio sintomatológico, ustedes tienen la misma descripción sintomatológica, solamente que la intensidad es mucho mayor en una manía, muchísimo mayor, y la hipomanía no requiere internación, la persona está adaptada, generalmente las consecuencias negativas son a mediano y largo plazo. Endeudamiento, problemas interpersonales, embarazos no intencionales, cosas por el estilo. De una manera las consecuencias son en el momento, in situ. Y la persona a veces hasta motrizmente no está ni apta para sentarse en una silla y esperar 5 minutos. Bueno. Bueno, doctor, espectacular la clase entonces. Súper bien. Nos vemos en la próxima clase, más. Bueno. Buenísimo. Entonces vamos a estar viéndonos el próximo lunes en el mismo horario. Vamos a ver si podemos arreglar el tema de la sala. Así ya están en la sala sin necesidad de ser admitidos. Vamos a ver ese tema. Bueno. Doctor, para ¿Sí? que les habilite la entrada a la sala, para que nos habilite la entrada a la sala, ustedes tienen que entrar. Está la ventana de Zoom, ¿verdad? Antes de poner iniciar la reunión. En el menú de arriba hay una parte donde dice reuniones. Sí. Le das clic en reuniones y buscas ahí donde está psicología. Ahí, si entras por ese, no vamos a tener problema. Bueno, vamos a probar la próxima hora, Ian, eso. Solamente que como antes teníamos otro procedimiento, por eso nos llamaba la atención, pero vamos a hacer la prueba. Muchas gracias por las aclaraciones. Súper. Chau, chau. Bueno, que pasen bien, cuídense mucho. Dale. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, doctor. Chau, chau. Hasta luego. Doctores, gracias.